Durante años, todos lo humillaron, lo llamaron inútil, lento, invisible. Nadie lo respetó. Nadie imaginó quién era realmente. Pero un día, la fábrica se hundió, el caos estalló y un comprador misterioso apareció de la nada. Los trabajadores temblaban, los jefes suplicaban hasta que la verdad se reveló ante todos. El anciano que habían despreciado era el nuevo dueño de todo. En un rincón olvidado de una vieja ciudad industrial de España, donde las chimeneas parecían susurrar historias de décadas de esfuerzo y abandono, vivía un hombre llamado don Leopoldo Martín, un anciano de 69 años cuya existencia se había reducido a una rutina silenciosa, monótona y casi invisible para el resto del mundo, como si el tiempo lo hubiese envuelto en una capa de polvo que nadie se preocupaba por limpiar. Despertaba cada día antes del amanecer, en un pequeño piso deteriorado cuyo olor a humedad había impregnado sus paredes agrietadas, y mientras ponía a calentar un café aguado que apenas tenía sabor, observaba por la ventana las luces tenues de la fábrica en la que trabajaba desde hacía más de 20 años, preguntándose si algún día alguien notaría realmente su presencia, o si simplemente desaparecería sin dejar rastro. Como tantos otros obreros que habían dedicado su vida al mismo lugar, nadie lo visitaba, nadie preguntaba por él, nadie recordaba siquiera su cumpleaños, y aquellos que lo conocían de vista lo describían como ese viejo callado que siempre baja la cabeza, como si su silencio fuese una señal de debilidad y no una forma de resistencia ante un mundo que nunca le dio un respiro. Porque lo cierto es que Leopoldo había aprendido muy joven que la vida rara vez recompensaba a quienes se esforzaban en silencio, pero aún así él seguía adelante, con la espalda encorvada y las manos marcadas por años de trabajo pesado, sin quejarse. Jamás, sin levantar la voz, sin exigir nada a nadie, cada mañana recorría el mismo camino hacia la fábrica, cruzando calles desiertas, soportando el frío que calaba hasta los huesos, sosteniendo una vieja bolsa de tela donde guardaba un trozo de pan duro y un termo oxidado, los únicos compañeros de su almuerzo diario, mientras en su mente resonaban los recuerdos difusos de un pasado que prefería no desenterrar porque dolía demasiado, y aquel dolor se mezclaba con la rutina de forma tan profunda que ya no sabía dónde empezaba uno y terminaba la otra. Al llegar a la fábrica, cuyo nombre Industrias Calderón se leía apenas en un letrero desgastado, recibía siempre la misma mirada de desprecio por parte de los trabajadores más jóvenes, quienes solían reírse de su lentitud, de su ropa gastada, de la manera en que caminaba arrastrando ligeramente los pies, como si cada paso fuera una batalla, y de su silencio perpetuo, pues en un lugar donde todos gritaban, maldecían o discutían sin parar, la calma de Leopoldo parecía fuera de lugar, casi una provocación. Muévete, abuelo, que alguien lo jubile ya, ese viejo va a hundir la producción. Eran frases que escuchaba a diario, acompañadas de risas burlonas y miradas que perforaban como agujas, pero él no respondía, nunca respondía, porque sabía que si abría la boca quizá diría cosas que el mundo no estaba preparado para escuchar, y porque su historia personal era demasiado pesada como para compartirla con gente que no entendería siquiera la primera línea. Ni los supervisores lo trataban mejor. Don Ramón, el capataz de la planta, solía gritarle desde el otro extremo del pasillo, culpándolo de fallos que él no había cometido, retrasos que no le correspondían o errores que otros causaban, pero como Leopoldo nunca protestaba, siempre era el blanco perfecto, un saco de boxeo emocional para drenar frustraciones sin consecuencias, y aún así, él seguía trabajando con la misma precisión paciente de siempre, moviendo piezas, ensamblando componentes, limpiando máquinas, manteniendo la producción en marcha mientras otros desperdiciaban tiempo en discusiones inútiles. Nadie sabía que, cada vez que don Ramón lo humillaba, Leopoldo respiraba hondo y miraba por la ventana unos segundos, recordando una vida que ya no existía, una vida en la que su nombre tenía peso, significado, respeto, una vida que había abandonado voluntariamente para convertirse en un espectador silencioso del mundo. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Qué lo llevó a desaparecer así? ¿Por qué un hombre capaz de tanto eligió convertirse en nadie? Quizás tú conoces a alguien que también eligió el silencio por
Encima de la gloria, alguien que prefirió vivir sin llamar la atención. ¿Te ha pasado? ¿Conoces a alguien así? Si es así, escríbelo en los comentarios, porque estas historias muchas veces se repiten sin que nos demos cuenta. Mientras tanto, la fábrica continuaba siendo un infierno para él. Los pasillos olían a aceite quemado, las máquinas rugían como bestias hambrientas y el estrés colectivo se transformaba en un aura gris que impregnaba cada rincón. A la hora del almuerzo, Leopoldo se sentaba solo en el mismo banco oxidado, apartado de todos, sacando su pan duro mientras escuchaba las conversaciones de los demás, siempre quejas, siempre críticas, siempre gritos, y aunque su estómago pedía comida caliente, su alma pedía algo imposible, compañía sincera. No obstante, no recibía ni una cosa ni la otra. Varios trabajadores incluso pasaban junto a él golpeando adrede el banco para molestarlo, o pateando su termo para que rodara por el suelo. Un día, uno de ellos, un joven robusto llamado Iván, le tiró al suelo el pedazo de pan y dijo riéndose: «Así aprenderás a comer como la gente normal, viejo». El grupo entero estalló en carcajadas, mientras Leopoldo simplemente recogía su pan cubierto de polvo, lo sacudía con una paciencia casi inhumana y se lo llevaba a la boca sin pronunciar ni una palabra, sin levantar la mirada, sin permitir que el odio entrara en su corazón, porque él sabía algo que ellos desconocían, sabía que la vida da vueltas, que nada es permanente, que los humildes pueden levantarse y que los arrogantes pueden caer de la noche a la mañana, y aunque nadie lo creería, aquel anciano de manos gastadas y pasos lentos había vivido más vidas de las que cualquiera ahí podría imaginar, había visto el auge y la caída de empresas gigantes, había asesorado a mentes brillantes, había tomado decisiones que movieron millones, había sido el arquitecto silencioso de proyectos que cambiaron sectores enteros, pero eso era antes, mucho antes de que la tragedia lo transformara en la sombra que ahora era, y sin embargo, pese a toda aquella humildad fingida, pese a toda aquella invisibilidad voluntaria, cada día que entraba en la fábrica una pregunta se repetía en su mente: ¿hasta cuándo durará esta farsa? Porque aunque nadie lo sabía, don Leopoldo estaba esperando algo, esperando el momento adecuado, esperando el punto exacto donde todo se derrumbaría para poder rebelarse, no por venganza, sino por una razón mucho más profunda que el mundo entero había olvidado. Porque mientras todos lo trataban como un objeto inútil, como un estorbo que solo ocupaba espacio, la realidad era que don Leopoldo observaba cada detalle, cada movimiento, cada decisión de la fábrica, registrando mentalmente errores de gestión, fugas económicas, hábitos negligentes y tendencias que escapaban a los ojos de los demás. Años y décadas de experiencia le permitían ver lo que ningún analista joven podía detectar, pues había estudiado mercados en los años en que ellos ni siquiera habían nacido, había sufrido crisis financieras, había diseñado estrategias de rescate y había tomado decisiones que aún hoy se analizaban en universidades sin que nadie supiera que él era el autor intelectual, pero todo eso lo guardaba en silencio, mientras barría el polvo del taller, reparaba máquinas que no le correspondían y soportaba humillaciones que un hombre de su nivel jamás debería tolerar. Nadie sabía que cada noche, al volver a su piso pequeño y húmedo, Leopoldo se sentaba frente a una mesa coja y escribía en un cuaderno gastado, anotando cifras, esquemas, gráficos y posibles escenarios para el futuro de la fábrica, como si fuera un pasatiempo, pero en realidad era un plan que llevaba años construyendo y que solo revelaría cuando el momento fuera perfecto. Pero ¿qué clase de hombre espera tantos años trabajando en silencio en un lugar donde lo desprecian? ¿Qué fuerza interior hace que alguien soporte tanto dolor y tanta injusticia sin romperse? Quizá tú también te preguntas si el silencio de una persona implica debilidad o más bien una forma de sabiduría que el resto no logra ver, y tal vez, sin darte cuenta, conoces a alguien que nunca se queja, alguien que siempre ayuda, alguien que aguanta insultos y desprecios sin cambiar el tono de su voz. Si lo conoces, escribe su historia, porque esos héroes silenciosos existen más de lo que creemos. Mientras tanto, Leopoldo seguía su rutina, limpiaba la zona de ensamblaje, levantaba cajas demasiado pesadas para su edad,
ordenaba herramientas que otros dejaban tiradas por flojera, y a pesar de que su espalda sufría, jamás pedía ayuda. Un día, durante el cambio de turno, el capataz don Ramón lo llamó a gritos: «Leopoldo, ven aquí de una vez que para algo te pago», y todo el mundo rió porque sabían que lo llamaba solo para humillarlo, no porque necesitara realmente algo de él. Cuando Leopoldo se acercó, el capataz le mostró una máquina descompuesta y dijo: «Arréglala, viejo. Y si no puedes, te juro que hoy mismo te echo». Había un silencio expectante, todos querían verlo fallar, querían ver al viejo temblar de miedo, pero Leopoldo solo observó la máquina unos segundos, tocó un par de cables, ajustó una válvula, reinició un fusible que nadie había notado y la máquina volvió a funcionar como si nunca hubiera fallado. El capataz, furioso porque no había podido humillarlo, solo masculló: «Tienes suerte, viejo, pura suerte», pero la verdad era que no era suerte, era conocimiento, un conocimiento que superaba al de cualquiera allí dentro, pero que él se negaba a usar para presumir, porque ya no vivía para ser admirado, vivía para observar. Esa misma tarde, mientras barría el pasillo principal, escuchó a varios supervisores discutiendo sobre la crisis económica que empezaba a golpear a la empresa: ventas en caída, deudas impagables, contratos cancelados, proveedores molestos. La fábrica estaba al borde del colapso y todos lo sabían, aunque intentaban disimularlo para no perder el control entre los trabajadores. Lo que nadie imaginaba era que Leopoldo llevaba años anticipando aquel momento, estudiando informes internos que aparecían por casualidad en la basura, revisando movimientos sospechosos de los jefes y analizando cada decisión equivocada como un cirujano que examina un cuerpo enfermo. Cada error de los directivos era una pieza del rompecabezas que él necesitaba para ejecutar su plan. Sin embargo, en la fábrica no había esperanza. Los empleados vivían estresados, los proveedores amenazaban con retirarse, los dueños buscaban compradores desesperadamente y los rumores de despidos masivos causaban pánico. Aún así, mientras todos temblaban, Leopoldo seguía caminando con la misma serenidad de siempre, como si supiera que aquel caos no era más que el principio de algo mucho más grande. Y quizás tú te preguntas: ¿por qué un hombre común estaría tan tranquilo en medio de un desastre que podría dejarlo en la calle? ¿Qué sabía él que los demás ignoraban? La respuesta era sencilla, aunque nadie podría imaginarla. Leopoldo no era un obrero común, nunca lo había sido. Su historia estaba oculta no porque él quisiera engañar a nadie, sino porque el mundo le había enseñado que la verdadera grandeza solo existe cuando no necesita ser mostrada. Mientras tanto, la relación con sus compañeros no mejoraba. Un día, durante un descanso, uno de los jóvenes llamado Diego lo empujó con el hombro y dijo en voz alta: «Este viejo es un lastre, no sé por qué no lo echan ya, nos ralentiza a todos». Y todos rieron, incluso algunos de los supervisores. Leopoldo mantuvo la mirada baja, pero por dentro algo se encendió: no rabia, no resentimiento, sino una especie de confirmación silenciosa de que su intuición había sido correcta. La gente cruel revela su verdadera cara cuando cree que la víctima no tiene poder. Y quizás esa era la razón por la que él había elegido ocultar su pasado, para ver cuántos revelarían la mezquindad que llevaban por dentro. Y así pasaban los días, las semanas, los meses, siempre con el mismo patrón: humillaciones, desprecios, soledad absoluta, pero también cálculos, observaciones, apuntes secretos en su cuaderno, y una paciencia infinita que no parecía humana. Cada noche, al llegar a casa, encendía una lámpara pequeña, abría su cuaderno y analizaba los datos del día: cuánto había caído la producción, qué errores habían cometido los directivos, cuánta deuda nueva se había acumulado, qué proveedores habían dejado de enviar materia prima. Incluso calculaba cuánto valdrían las acciones si la fábrica caía en crisis profunda. Y ahí estaba el corazón de su plan. Él sabía que cuando el pánico alcanzara su punto máximo, los dueños venderían las acciones por un precio ridículo, y ese sería el momento exacto en el que él aparecería, no como obrero, sino como comprador. Pero claro, nadie imaginaba que ese viejo pobre pudiera comprar ni siquiera un tornillo. ¿Cómo podría un anciano que comía pan duro invertir en una empresa?
esa idea era simplemente absurda para todos. Sin embargo, el mundo está lleno de sorpresas. Algunos de los hombres más poderosos han caminado entre nosotros disfrazados de personas corrientes, observando, aprendiendo, esperando, y Leopoldo era uno de ellos, aunque nadie lo supiera. Un día, mientras salía de la fábrica, comenzó a llover de repente, y los trabajadores corrieron a cubrirse, pero nadie le ofreció a Leopoldo un lugar bajo techo. Caminó bajo la lluvia con su ropa empapada, con el agua fría resbalando por su rostro cansado, pero lejos de deprimirse, aquella lluvia le dio una sensación extraña de renovación, como si la naturaleza misma le estuviera recordando que todo cambia, incluso lo que parece eterno. Al llegar a casa, completamente mojado, dejó su ropa en una silla y volvió a su cuaderno, donde escribió una única frase esa noche: el momento se acerca. Y tenía razón, la fábrica se estaba hundiendo. Los directivos estaban desesperados, y el silencio de Leopoldo estaba a punto de transformarse en la voz más poderosa que aquel lugar había escuchado jamás. Y al día siguiente, cuando llegó a la fábrica con su ropa aún húmeda del día anterior, notó algo distinto en el ambiente: un silencio tenso, miradas nerviosas, conversaciones a media voz, supervisores caminando rápido de un lado a otro, teléfono sonando sin parar. Algo grave estaba ocurriendo, y Leopoldo lo percibió al instante, como un animal viejo que huele el peligro antes que los demás. Pronto escuchó el rumor: los bancos habían retirado su apoyo. La empresa estaba oficialmente en riesgo de quiebra y los dueños buscaban desesperadamente vender acciones para obtener liquidez inmediata. Aquello no sorprendió a Leopoldo, pues él lo había anticipado hacía años. Pero ver el caos tan cerca, ver la angustia de quienes siempre presumían de tener el control, le generó una mezcla extraña de compasión y satisfacción silenciosa. No porque deseara verlos caer, sino porque las máscaras finalmente estaban empezando a romperse. Durante el descanso del mediodía, los trabajadores se reunieron en grupos, murmurando con ansiedad. Dicen que nadie quiere comprar las acciones. Si la fábrica cierra, ¿qué vamos a hacer? Mi esposa está embarazada, no puedo quedarme sin empleo, los jefes tienen miedo, lo he visto en sus caras, comentaban unos y otros, mientras Leopoldo, como siempre, se sentaba solo en su banco oxidado, comiendo su pan duro y observando, escuchando, absorbiendo cada palabra como si fueran piezas de un rompecabezas emocional. Incluso los más arrogantes parecían preocupados, incluido Iván, el mismo que había tirado su comida días atrás. Caminaba nervioso, moviendo las piernas sin control, murmurando entre dientes insultos contra la administración y, por primera vez, ignorando completamente al viejo al que antes molestaba. Don Ramón, el capataz, estaba pálido, sudando, con los ojos desorbitados. Mientras repetía: esto no puede estar pasando, no puede estar pasando, como si el mundo hubiese decidido por fin devolverle todo lo que él había sembrado durante años. Lo irónico era que, en aquel caos, nadie miraba al único hombre que mantenía la calma absoluta: Leopoldo, quien comía lentamente, como si nada de lo que ocurría a su alrededor pudiera sacarlo de su eje. Pero en su interior, la realidad era otra. Sabía que había llegado la primera señal, la primera pieza que su plan necesitaba para activarse. Esa tarde, antes de terminar el turno, se reunió de improviso todo el personal en el taller principal. Los dueños, dos hermanos llamados Julián y Ernesto Calderón, estaban en una plataforma improvisada, visiblemente cansados, con ojeras profundas y la postura encorvada de quienes ya han aceptado una derrota inevitable. Ernesto tomó la palabra y dijo con voz quebrada: la situación es crítica, estamos buscando inversores para salvar la empresa, pero hasta ahora nadie ha querido comprar nuestras acciones. Al escuchar eso, un murmullo de terror recorrió la sala. Los trabajadores empezaron a hablar todos a la vez, algunos incluso lloraban, mientras otros gritaban acusaciones contra la administración. Pero Leopoldo no se movió, no cambió su expresión, porque sabía que aquellas palabras eran solo el preludio de lo que estaba por venir. Continuaron explicando la situación, diciendo que habían puesto a la venta el 60% de las acciones a un precio extremadamente accesible debido a la urgencia,
pero que ni siquiera así había interesados. La fábrica estalló en una mezcla de rabia y desesperación. ¿Cómo pudieron llevarnos a esto? Inútiles, nos van a dejar en la calle, gritaban los trabajadores. Mientras tanto, los dueños evitaban mirar a los ojos de sus empleados, incapaces de enfrentar el sufrimiento que habían causado. Pero aún así, ninguno de ellos podía imaginar que entre todos los presentes había alguien que no veía crisis, sino oportunidad. Esa misma noche, cuando la reunión terminó y todos regresaron a sus casas envueltos en miedo y tristeza, Leopoldo caminó lentamente bajo el cielo nublado, con su vieja bolsa de tela colgando de su mano huesuda, pero con un brillo nuevo en los ojos, un brillo que no mostraba desde hacía décadas. Al llegar a su piso, se secó el rostro con una toalla áspera, preparó un café aún más aguado que de costumbre, y luego abrió su cuaderno con manos que, por primera vez en muchos años, temblaban ligeramente no de cansancio, sino de anticipación. Escribió durante horas, revisando cifras, evaluando riesgos, ajustando estrategias, hasta que finalmente cerró el cuaderno y dijo en voz baja: ha llegado la hora. Al día siguiente, a primera hora, mientras los dueños se reunían en una oficina pequeña llena de papeles, documentos y tazas de café vacías, recibieron una llamada inesperada de un abogado que representaba a un inversionista privado dispuesto a comprar exactamente el 60% de las acciones que ellos ofrecían. La noticia los tomó por sorpresa, tanto que Julián Calderón, el mayor de los hermanos, dejó caer la carpeta que sostenía. ¿Un comprador ahora?, preguntó incrédulo. Sí, dijo el abogado, y está dispuesto a transferir el dinero hoy mismo. Aquello era tan improbable, tan repentino, que los hermanos Calderón intercambiaron miradas confundidas, tratando de descubrir si se trataba de un engaño. Pero la voz firme del abogado, el profesionalismo con el que hablaba y la magnitud de la oferta disiparon cualquier duda. Aceptaron al instante, desesperados por salvar lo que quedaba de su imperio. Lo que no sabían, lo que nadie en la fábrica sabía, lo que nadie en la ciudad sabía, era que aquel inversionista fantasma no era un empresario extranjero, ni una firma silenciosa, ni un millonario oportunista, sino el mismo anciano al que todos despreciaban, el hombre que comía pan duro en un banco oxidado, el hombre al que llamaban inútil, lento, estorbo, ese hombre que nunca levantaba la voz y que aparentemente no tenía nada. Sí, él, don Leopoldo Martín, era el comprador misterioso. Y mientras los Calderón celebraban emocionados haber encontrado un salvador inesperado, Leopoldo caminaba una vez más hacia la fábrica, con su paso lento pero firme, sabiendo que pronto, muy pronto, toda esa gente que lo humillaba descubriría la verdad. Pero él no deseaba venganza, no deseaba gloria, no deseaba reconocimiento, deseaba algo mucho más grande: demostrar que el valor de una persona no se mide por lo que aparenta, sino por lo que guarda en silencio. El momento de la revelación se acercaba, y el anciano, invisible para todos, estaba a punto de convertirse en la figura más poderosa de aquel mundo que nunca lo tomó en serio, y mientras él avanzaba hacia la fábrica con su expresión serena e imperturbable, la ciudad entera parecía sumida en un estado de tensión, como si los edificios, las calles y hasta el aire mismo contuvieran la respiración ante lo que estaba por ocurrir, porque aquel lugar, que durante décadas había sido símbolo de esfuerzo, explotación, trabajo duro y sueños rotos, estaba a punto de convertirse en escenario de una verdad tan inesperada que para muchos sería imposible de procesar. Pero Leopoldo caminaba sin prisa, disfrutando incluso de la ligera brisa fría que agitaba su abrigo gastado, un abrigo que había remendado él mismo tantas veces que ya no se distinguía qué partes eran originales y cuáles eran parches, aunque para él esa prenda tenía un valor sentimental imposible de describir, pues había sido un regalo de alguien a quien había amado profundamente, y cuya ausencia definía gran parte de su silencio. Mientras se acercaba a la entrada de la fábrica, vio a varios trabajadores reunidos en grupos, discutiendo con desesperación sobre el futuro incierto. Algunos lloraban, otros se recriminaban mutuamente, otros insultaban a los hermanos Calderón y otros hablaban de encontrar empleo en otras ciudades, aunque sabían que eso era casi imposible porque la crisis industrial afectaba a toda la región.
lo más impactante para Leopoldo no era la desesperación, sino notar que aquellos mismos jóvenes que lo habían empujado, insultado, ridiculizado y humillado ahora parecían frágiles, vulnerables, tan asustados como cualquier otro ser humano, y hubo un instante, solo un pequeño instante, en el que sintió compasión por ellos, porque comprendió que la mayoría de las personas que hacen daño no son realmente malas, sino ignorantes, inmaduras, incapaces de ver más allá de sus propias frustraciones. Aún así, el dolor que ellos le habían causado había sido profundo, y aunque no buscaba venganza, no podía evitar sentir una mezcla de tristeza y justicia inminente. Al llegar a su puesto de trabajo, tomó una escoba y comenzó a barrer, como si nada hubiera cambiado, como si no fuese el nuevo dueño oculto de aquel imperio en ruinas. Sin embargo, en su interior sabía que ese sería uno de los últimos días en los que tocaría una escoba allí, porque pronto todo cambiaría, y él debía prepararse no para dominar, sino para dirigir con sabiduría. Mientras barría, escuchó de nuevo el eco de las voces desesperadas de los dueños en la planta administrativa, llamando a proveedores, intentando negociar, intentando ganar tiempo, pero todo era inútil. La empresa estaba prácticamente perdida y los Calderón, sin saberlo, ya habían entregado el control al hombre que más habían subestimado. Durante el almuerzo, la noticia de un comprador misterioso comenzó a circular entre los empleados como un viento rápido e incontrolable. Algunos decían que era un empresario americano, otros hablaban de un fondo árabe, otros decían que era un político local corrupto, incluso había quien afirmaba que se trataba de una multinacional extranjera. Nadie, absolutamente nadie, mencionó la posibilidad de que fuera alguien de dentro, y mucho menos aquel anciano silencioso que comía pan duro y bebía café aguado. Era simplemente impensable, ridículo, absurdo. Y quizá por eso Leopoldo sonrió levemente por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa pequeña, humilde, casi invisible, pero cargada de un significado que nadie allí podía interpretar. Mientras comía, notó que Iván, el joven que siempre lo molestaba, lo miraba de reojo con una mezcla extraña de miedo y frustración, porque por primera vez en su vida, Iván se sentía incapaz de controlar la situación. Incluso intentó acercarse a Leopoldo, no para pedir disculpas, sino para desahogar su ansiedad. «Viejo, tú que llevas aquí tanto tiempo, ¿crees que nos van a echar a todos?», preguntó con voz temblorosa, sin arrogancia, sin burla, casi con humildad. Leopoldo levantó la mirada, lo observó por unos segundos y respondió con un tono suave pero firme: «El mundo cambia cuando uno menos lo espera, y no siempre para peor». Iván se quedó confundido, sin entender la profundidad de esas palabras, pero algo en la mirada del anciano lo inquietó, como si hubiese visto un destello de conocimiento que no debería estar ahí. Ese día pasó más lento que los anteriores, porque la incertidumbre se volvió insoportable para todos, excepto para Leopoldo, quien terminaba su turno con una calma inquebrantable, sabiendo que cada paso lo acercaba al momento final de su gran revelación. Cuando llegó la noche, y las luces de la fábrica se apagaron, él permaneció unos segundos mirando el edificio con una mezcla de nostalgia, tristeza y determinación, porque ese lugar, aunque había sido para él un infierno de humillaciones, también sería el escenario de un renacimiento inesperado. Caminó de regreso a su hogar, abrió su cuaderno una vez más y escribió: «Mañana comienza la verdad». Antes de cerrar los ojos y permitir que el cansancio lo abrazara, al amanecer del día siguiente, recibió una llamada discreta de su abogado para confirmar que la transferencia del 60% de las acciones había sido completada con éxito. Leopoldo agradeció en voz baja, se puso su abrigo remendado, tomó su bolsa vieja y caminó nuevamente hacia la fábrica, preparado para vivir un día que nadie olvidaría jamás, porque ese día, el hombre más invisible de todos se convertiría en el más poderoso, y el mundo de esa fábrica jamás volvería a ser el mismo. Y cuando llegó a la fábrica aquel día decisivo, lo primero que notó fue una fila de autos que no había visto nunca en ese lugar, vehículos elegantes, negros, con vidrios polarizados, estacionados frente a la entrada principal.
Los trabajadores comenzaron a llegar y se quedaron paralizados ante aquella escena inusual, murmurando hipótesis, inventando rumores, tratando de encontrar una explicación lógica para algo que parecía más propio de una película que de su realidad cotidiana. Algunos decían que eran banqueros, otros hablaban de inspectores del gobierno, otros sugerían que la fábrica estaba siendo adquirida por una corporación extranjera, pero nadie, absolutamente nadie, imaginó la verdad. Leopoldo avanzó entre los empleados sin que nadie lo notara, como siempre, como si fuera parte del paisaje, como si su presencia no tuviera peso, como si él mismo hubiese entrenado toda su vida para caminar sin hacer ruido. Pero hoy, a diferencia de otros días, sentía como su corazón latía un poco más rápido, no por miedo, sino por el peso emocional de lo que estaba por ocurrir. Las puertas principales se abrieron y de los vehículos descendieron abogados con maletines de cuero, hombres y mujeres con trajes caros y gafas oscuras que caminaron con paso firme hacia la oficina central, mientras los Calderón salían apresuradamente a recibirlos. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Los trabajadores se acercaron lo más posible, ansiosos por escuchar, por entender, por descifrar la identidad del comprador misterioso. El capataz don Ramón, sudando y temblando, hizo esfuerzos inútiles por mantener la calma entre los empleados, pero ni él mismo lograba ocultar el terror que le recorría el cuerpo, pues intuía que su destino dependía de aquella reunión. Leopoldo, entre tanto, caminó hacia su puesto como si nada, tomó una escoba, comenzó a barrer y escuchó desde lejos los murmullos que se elevaban del piso superior. Aunque no podía oír las palabras exactas, sabía que en ese momento se estaban firmando los documentos que oficializaban su control sobre la empresa, y mientras barría, recordó los rostros de todas las personas que lo habían humillado. Iván riéndose de él mientras le tiraba la comida, Diego empujándolo en los pasillos, don Ramón gritándole frente a todos para hacerlo quedar como un inútil, los supervisores ignorándolo como si fuera invisible. Pero también recordó los rostros de aquellos pocos que, aunque no fueran cercanos, nunca lo habían maltratado, aquellos que simplemente lo habían dejado en paz. Y se preguntó qué sería de ellos ahora, qué cambios vendrían, qué destino tendría cada uno una vez que él revelara su identidad como el nuevo dueño. En ese momento, el sonido de pasos apresurados interrumpió sus pensamientos. Varios abogados descendían las escaleras con expresión seria, seguidos por los hermanos Calderón, cuyos rostros mostraban una mezcla de alivio y derrota. Fue entonces cuando uno de los abogados, un hombre alto, de cabello plateado, pidió a todos los trabajadores que se reunieran en el taller principal. El anuncio provocó un revuelo inmediato, un movimiento caótico de cuerpos que se dirigieron hacia el lugar donde tantas reuniones anteriores habían sido escenario de malas noticias, advertencias, despidos y humillaciones. Sin embargo, esta vez el ambiente era distinto, no había gritos, no había insultos, no había discusiones, solo un silencio profundo, denso, expectante, como si todos sintieran que algo extraordinario estaba a punto de suceder, algo que cambiaría para siempre la historia de la fábrica. Los trabajadores se alinearon, murmurando nerviosamente, mientras los Calderón subían a la pequeña plataforma improvisada una vez más. Acompañados por el abogado principal, Leopoldo, desde el fondo, seguía sosteniendo su escoba, pero sus ojos estaban fijos en la escena, observando cada gesto, cada respiración, cada titubeo. El abogado tomó la palabra y, con una voz clara y autoritaria que resonó por todo el taller, dijo: «Señoras y señores, es un honor informarles que la venta del 60% de las acciones de Industrias Calderón se ha realizado con éxito». Un murmullo recorrió la sala, algunos aplaudieron débilmente, otros suspiraron con alivio, otros se llevaron las manos a la boca sin saber si reír o llorar. Pero el abogado continuó: «Y el nuevo accionista mayoritario ha solicitado estar presente hoy para dar un mensaje importante». En ese instante, un silencio absoluto cayó sobre la multitud, como si alguien hubiese apagado todos los sonidos del mundo. Los ojos de todos los trabajadores se dirigieron hacia la escalera, esperando ver a un magnate, a un ejecutivo trajeado, a un desconocido lleno de poder.
pero nadie bajaba. El abogado, entonces, sonrió ligeramente y dijo con un tono enigmático: el nuevo dueño ya está entre ustedes. Aquellas palabras golpearon a los trabajadores como un rayo. Algunos empezaron a mirar a su alrededor, otros se apartaron para observar mejor, otros retrocedieron confundidos. ¿Entre ellos? ¿Cómo sería eso posible? ¿Quién de todos podía tener dinero para comprar una empresa entera? Leopoldo permaneció inmóvil, sosteniendo su escoba, sin mover un músculo, sin respirar siquiera, observando el desconcierto que se apoderaba de la multitud. El abogado levantó la mano y señaló hacia el fondo del taller, hacia él, hacia el hombre que todos habían ignorado durante años, hacia la sombra que había barrido sus desechos, que había soportado sus insultos, que había vivido como un fantasma frente a sus ojos. El nuevo dueño de esta fábrica, dijo el abogado, es don Leopoldo Martín. La frase resonó como una explosión silenciosa, un impacto que destruyó todas las ideas preconcebidas, todos los prejuicios, todas las humillaciones acumuladas durante años. La multitud se quedó congelada, incapaz de procesar lo que escuchaban. Iván abrió la boca sin emitir sonido, Diego se sujetó la cabeza, don Ramón palideció hasta parecer de yeso. Los Calderón evitaron mirar al anciano que, minutos antes, consideraban irrelevante. Leopoldo levantó la mirada lentamente, no con orgullo, no con venganza, no con superioridad, sino con una serenidad absoluta, la serenidad de alguien que finalmente se muestra como es, y cuando dio un paso hacia adelante, aquel silencio profundo se volvió aún más intenso, porque ese era el paso de un hombre que todos creían quebrado, inútil, apagado, pero que en realidad había sido siempre el más fuerte de todos, y en el instante en que Leopoldo dio aquel paso hacia adelante, todo el taller pareció quedar suspendido en el tiempo, como si la realidad no pudiera avanzar hasta que cada mente allí presente lograra procesar lo imposible que estaba ocurriendo frente a sus ojos, porque aquel anciano delgado, de manos gastadas, ropa remendada y mirada humilde, aquel hombre que durante tantos años había sido objeto de burlas, desprecio, empujones, insultos y risas crueles, se revelaba ahora como la figura más poderosa del edificio. El dueño absoluto de la empresa que los alimentaba a todos, el único capaz de decidir quién se quedaba, quién se iba, quién tendría futuro y quién no. Los trabajadores comenzaron a apartarse, abriendo un camino involuntario ante él, no por miedo, sino por la fuerza silenciosa que emanaba de su presencia. Una fuerza que siempre había estado allí pero que nadie había querido ver. Leopoldo avanzó lentamente, sin prisa, sin ostentación, sin levantar la voz, como había hecho toda su vida. Pero esta vez cada paso resonaba como un golpe de martillo, como la afirmación definitiva de que la dignidad nunca desaparece, solo espera su momento. Al subir a la plataforma, los Calderón evitaron mirarlo, avergonzados de no haber reconocido jamás el valor del hombre que había sostenido su empresa durante años sin recibir ni un gesto de gratitud, y el abogado dio un paso atrás, cediéndole el lugar central, como si supiera que nadie debía eclipsar ese momento. Leopoldo miró a la multitud, no con rabia, no con sed de venganza, sino con una calma tan profunda que desarmó a todos los que lo observaban, y cuando finalmente habló, su voz, suave pero firme, llenó el taller con una claridad que jamás habían escuchado de él. He sido uno de ustedes durante muchos años, he visto su esfuerzo, su cansancio, sus miedos, sus noches sin dormir, y también he visto sus errores, sus injusticias y la manera en que el orgullo puede cegar a un hombre. Un murmullo recorrió la sala, pero él levantó la mano y el silencio regresó de inmediato. No estoy aquí para humillar a nadie, continuó, ni para devolver el mal que recibí. Estoy aquí para levantar esta empresa, porque ustedes necesitan trabajo, y porque yo sé cómo hacerlo. Algunos comenzaron a llorar, otros se arrodillaron donde estaban, otros miraban el suelo sin poder sostener la mirada del hombre al que habían despreciado, y entre ellos el propio Iván, quien rompió a llorar como un niño al comprender la magnitud de su crueldad. Leopoldo lo miró con compasión, no con rencor, como un padre que observa a un hijo que finalmente comprende el daño que ha hecho.
Y entonces dijo la frase que marcaría para siempre ese día: a veces, la vida pone a prueba nuestra humanidad, y hoy es uno de esos días en los que debemos decidir si queremos ser mejores. Nadie respiró, nadie habló, nadie se movió. Era como si el mundo entero estuviera escuchando. Leopoldo dio un último vistazo a aquel taller donde había sido invisible durante décadas, y añadió: esta fábrica renacerá, pero solo si renacemos con ella. Y esas palabras cerraron el capítulo más silencioso de su vida y abrieron el más decisivo, porque ese día, el día en que un anciano invisible se convirtió en dueño de todo, no solo cambió el destino de una empresa, sino el de cada alma que presenció ese momento. Así terminó el primer capítulo de una historia que recién comenzaba, una historia que demostraría que la humildad no es debilidad, que el silencio no es sumisión y que los mayores héroes del mundo son, muchas veces, aquellos que nadie quiere mirar.